Territorio Bitcoin, el podcast. Bitcoin es un activo financiero de alto riesgo. Debido a la volatilidad de su cotización, antes de realizar alguna inversión en criptodivisas, debe de ser consciente de esos riesgos y saber que unos grandes beneficios pueden acarrear posteriores pérdidas. Territorio Bitcoin no se hace responsable en la realización de dichas inversiones, pero intentaremos dar un poco de luz al mundo del Bitcoin y sus posibilidades, y a través de la información y el conocimiento, tener oyentes preparados para tomar sus propias decisiones sin miedo a equivocarse. Hola, ¿qué tal? El mercado se mantiene bastante estable estos días, pese a los intentos de bajar el precio por debajo de los 30.000. Respondido por quienes quieren subirlo a más de 40. Así que nos quedamos en un término medio, ni para ti ni para mí, entre los 35 y 36 mil dólares a día de hoy. Estamos en una semana espectacular de noticias positivas. Semana sacudida de una manera espectacular con el anuncio de El Salvador, el país centroamericano presidido por el joven y tecnócrata Nayib Bukele, que ha dado un paso decisivo y fundamental hacia la modernización y estabilización económica del país. El Salvador, uno de los países más pequeños y pobres del mundo, con apenas 7 millones de habitantes, que hasta hace poco estaba azotado por las maras y las mafias, siendo además uno de los países más inseguros del mundo para viajar, ha dado un cambio radical en muy pocos años, afrontando una pequeña revolución tecnológica desde la educación en los colegios y universidades, apoyando la implantación de soluciones tecnológicas alternativas en el comercio local, como es el pago desde hace muchísimos meses con Bitcoin de cualquier tipo de producto o servicio. Esto no es de hace un día o 2 días. En el país llevan usando esta tecnología desde hace bastante tiempo y se ha estado creando una familiaridad entre los habitantes del país con la tecnología blockchain y Bitcoin fuera de lo común. Hay que tener en cuenta que El Salvador era o es uno de los países con menos cuentas corrientes bancarias entre sus habitantes del mundo. Pero todos tienen al menos un teléfono móvil. Por tanto, disponen de la posibilidad de tener una wallet y por tanto una cuenta corriente digital con Bitcoin. Además, acostumbrados a unas inflaciones espectaculares, los movimientos de Bitcoin son realmente un juego de niños para la mayoría de los usuarios de América Latina. A diferencia del mundo fiat, Bitcoin puede tener bajadas fuertes, que las tiene, pero a lo largo del año suele tener una media muy alta de beneficios, un año tras otro año tras otro año. Pero cuando una moneda soberana fiat se deprecia con la inflación, esa pérdida de valor es imposible de recuperar. Y así llevamos los últimos 2 siglos con el dólar, por ejemplo. Lo interesante de El Salvador es que, además, como no dispone de una moneda propia, ya que incluso en 2001 adoptó el dólar oficialmente como moneda nacional, y se está rigiendo, por tanto, por la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Algo que, visto lo visto, con la política expansiva monetaria del gobierno Biden, los estaba empobreciendo cada vez más. Así pues, una de las notas de la ley aprobada dice frases tan directas como que los bancos centrales están tomando cada vez más acciones
que pueden dañar la estabilidad económica de El Salvador. Y para mitigar ese impacto negativo de estas actuaciones de los bancos centrales, se hace necesario autorizar la circulación de una moneda con una oferta que no pueda ser controlada por ningún banco central, como la Fed, y que solo se modifica de acuerdo con criterios objetivos y calculables, es decir, el Bitcoin. Esto no va a implicar, ni mucho menos, que de la noche a la mañana El Salvador se desdolarice. No, ni mucho menos. El dólar, seguramente, durante muchísimos años, seguirá estando presente en la economía salvadoreña, pero tendrá que convivir con Bitcoin, al igual que pasa en Inglaterra con el euro y la libra esterlina. Aunque bueno, aquí el euro nunca ha terminado de ser bien visto en el Reino Unido. Se permite su uso, pero poco más. Otra cosa muy interesante y muy importante de esta medida recientemente aprobada es qué va a pasar con los salvadoreños que tuvieron que emigrar. Esas famosas remesas monetarias que desde el extranjero llegan al país para ayudar a los familiares que no han podido salir y que seguían teniendo el problema de no disponer, por tanto, de cuentas corrientes bancarias y que tenían que usar servicios de terceros con unas comisiones altísimas, tanto para el emisor como para el receptor. Este es uno de los temas que está dando que hablar, y al tratarse de sumas impresionantes de cerca de 6.000 millones de dólares anuales, que estos son los que entran al país a través de estas remesas, que además significa más del 20% del PIB del país, el ahorro y las facilidades a los familiares usando la tecnología Bitcoin para recibir no solo el dinero, sino además la rapidez en recibirlo y el ahorro en costes es otra de las necesidades que se han tenido en cuenta. ¿Qué consecuencias está teniendo esta decisión de El Salvador de abrazar el mundo Bitcoin? Inicialmente, a nivel de mercado, aparentemente poca. Existe una fuerte lateralidad esta semana, pero llama la atención los niveles enormes de movimiento de Bitcoin a wallet frías, o sea que la gente está sacando sus Bitcoin del mercado y guardándolos, como ha pasado en otros momentos en los que se ha desatado un fuerte bull run provocado por esa escasez de Bitcoin en venta. Los grandes tenedores de Bitcoin se están preparando y están deshaciendo sus posiciones vendedoras. ¿Y qué significa esto? Llanamente, pues significa simplificando todo al máximo, que las resistencias van a ser mínimas y ante una próxima rotura al alza no va a haber mucha resistencia para que el precio de Bitcoin se dispare. Esto es al menos lo que varios analistas están intentando explicar. Pero ya sabes, estudia el mercado y saca tus propias conclusiones. Aquí solo te damos avisos, informaciones, pero no consejos, ¿de acuerdo? Pero, y seguimos con El Salvador, ¿vale? Es que lleva una semana en la que no paran de ser noticia. Y viene otra revolución, además, gracias a El Salvador, como crítica directa a Elon Musk y su forma de manipular los mercados, en este caso Bitcoin. Y es que el presidente de El Salvador ha presentado una iniciativa para desarrollar la minería de Bitcoin en el país, usando la energía geotérmica de los volcanes activos, creando energía limpia, verde, renovable y sobre todo barata. Y además desarrollando la generación de electricidad geotérmica en cantidades suficientes para abastecer no solo
a los mineros Bitcoin, sino hacer llegar el sobrante al resto del país a precios realmente competitivos. Y quién sabe si ese desarrollo no implicaría además convertir a El Salvador en una potencia eléctrica en la zona y vender electricidad a los países vecinos. Otro negocio en marcha, ¿no? Así que por tanto, Elon, a ver si lo mejoras. Un plan para ofrecer instalaciones para minería de Bitcoin con energía muy barata, 100% limpia, 100% renovable y con cero emisiones, aprovechando la actividad volcánica. A ver si haces lo mismo en la fabricación de las baterías de los Tesla y en su reciclaje posterior. Que vaya tela, ¿eh? En fin, esto es solo el principio. Digamos que ha sido como abrir la caja de Pandora del mundo cripto. Y de las ventajas que todo el mundo hablaba, pero nadie se atrevía a poner en práctica. Ha llegado el momento, parece ser, que es el de posicionarse a favor de Bitcoin, sobre todo de aquellos países con grandes tensiones monetarias, inflaciones desastrosas y economías ruinosas por culpa del mundo fiat. Así que no es de extrañar que el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales que actúan a veces, digo a veces, presuntamente, como las peores de las mafias. Y que intenten presionar ya, desde ayer, al presidente Nayib de que no es buena idea ir en contra del dólar y de los parámetros en los que los tienen al máximo poder de decisión. Al parecer, ya han comenzado con veladas amenazas de perder según qué préstamos para el desarrollo o ayudas para recuperar la economía de uno de los países más pobres del mundo. Qué solidarios son el Fondo Monetario Internacional. Me recuerda a Ceferín y la UEFA atacando a la Superliga de Fútbol porque les están moviendo el sillón del monopolio. Y sin monopolio no saben trabajar en un mercado libre con competencia. Pero sobre todo porque les afecta a sus bolsillos, más que a los bolsillos de los usuarios que dicen proteger. Eso, tenedlo siempre en cuenta. Gracias por suscribirte al podcast en el canal de iVoox. Con esta pequeña acción conseguimos más visibilidad en el mundo del podcast en Internet. Así, países como Paraguay ya empiezan a perderles miedo y a hablar abiertamente de seguir los pasos de El Salvador. Y ya se han abierto grandes debates en casi toda Latinoamérica sobre esta posibilidad y salirse de la influencia del dólar en la economía de estos países, o dejar de lado monedas inútiles nacionales como el bolívar de Venezuela o el peso argentino. Pero ojo a esto, también hay países en África que están viendo esta posibilidad, y no países pequeños. Además, como por ejemplo en Asia, la India. Allí, The New Indian Express, un medio de comunicación importante en el país, indica que el gobierno indio podría haber empezado a ver con buenos ojos la coexistencia de Bitcoin con la rupia, que los dos trabajen conjuntamente en el país, en base, sobre todo, a cómo le vaya a El Salvador en los próximos meses. Y así ya la Junta de Bolsa y Valores de la India tendrá la tarea, por tanto, de supervisar las criptorregulaciones en el país en colaboración con su ministro de Finanzas o ministro de Economía. Incluso países destruidos por la guerra y conflictos territoriales como el Líbano, antaño la perla del Mediterráneo, podrían tener una nueva oportunidad gracias a las criptomonedas. Pareciera que lo que está ocurriendo en este pequeño país centroamericano sea una prueba de concepto en tiempo real para comprobar la fortaleza, usabilidad y necesidad de Bitcoin en el mundo físico real. Esperemos que todo salga bien, porque estos pasos son fundamentales para que Bitcoin deje de ser un apestado en las mentes de las personas menos tecnológicas
Y como comentan en criptomonedaseico.com, ya hemos comentado además que el Bitcoin ha sufrido en las últimas semanas una relativa gran volatilidad, con fuertes caídas y subidas. La decisión del presidente Nayib Bukele pues podría servir como un encarrilamiento hacia arriba del precio. Sin embargo, las señales de debilidad aún están presentes. Hay señales de que Bitcoin tiene posibilidad de caer. Y esa posibilidad de caer por debajo de los $30.000, así como el hecho de que el precio se mantiene por debajo de su media móvil de 200 días, indican que podríamos tener esa pequeña corrección antes del disparo, ¿no?, de la subida. Pero para la subida necesita superar los $48.900 para empezar a hablar de recuperación. Pero además, como primer punto de partida, necesita romper esa resistencia que tenemos en los $39.000. El punto crítico de las criptodivisas es la volatilidad que pueden llegar a tener y a la que acabamos acostumbrándonos, la verdad. Ya lo mismo da que se desplomen 2 dígitos en cuestión de horas, como que también se recuperen con una rapidez considerable esos mismos 2 dígitos y multiplicado por 2. En estas últimas horas y tras el gran desplome que sufrieron la mayoría de ellas estos últimos días, algunas altcoins han recuperado parte de su valor y la decisión de un presidente de un país pequeño centroamericano pues parece ser que está ayudando a esto. Y aunque todavía es muy temprano para dictaminar el real alcance de la decisión del mandatario centroamericano, ya que falta saber cómo implementar, cómo respaldar y cómo va a funcionar la medida en un país como las características sociales y económicas de El Salvador, en principio no creo que sea muy complicado porque ya está funcionando. En fin, a pesar del sólido aumento y estabilidad en el precio de Bitcoin, el resto de criptos del mercado sigue siendo extremadamente miedica o temeroso. Ya sabes que yo os comento una página web que se llama alternative.me. Aquí se analiza el sentimiento multifactorial de Bitcoin y del mundo cripto. Así pues, el sentimiento en torno a Bitcoin ha aumentado modestamente. Quiere decir que la gente está un poquito más animada, pero sigue siendo muy negativa. No pasa de 21 sobre 100. En Navidad creo que llegamos a tener 96 sobre 100. Ahí fue cuando llegamos muchísimo más alto en todo el sistema. Y el miedo extremo está ahora en 14 sobre 100. Cuando menos miedo, más número alto. O sea, si no hubiera miedo, tenemos en 100 sobre 100. Máximo miedo sería 1 sobre 100. Estamos en 14 sobre 100. Además, hay que decir también que el valor total bloqueado, o TVL, en el mercado DeFi, continúa estancado esta semana alrededor de los $60.000 millones, a medida que el mercado cripto se va enfocando cada vez más en Bitcoin y en hacer acaparación de Bitcoin para guardarlos en esas wallets frías que te he comentado antes. Sin embargo, atento que el protocolo líder ahora mismo de DeFi es Aave y ha visto aumentar su TVL en un 5%, aunque el resto del mercado haya experimentado una acción también parecida a subir, pero bastante menos, sobre todo a raíz de los nuevos desarrollos que tienen en marcha, como poner NFT como colateral en sus productos de préstamos. Gracias por suscribirte al podcast en el canal de iVoox. Con esta pequeña acción conseguimos más visibilidad en el mundo del podcast en Internet. En cuanto al futuro del mercado, que es donde todos los usuarios, traders o inversores no paran de pensar, los más entusiastas con Bitcoin y sus métricas están pendientes de los datos de Stock to Flow, que siempre han acertado desde que se puede aplicar a Bitcoin y que están viendo cómo está a punto de volver a pasar, como ha ocurrido anteriormente, que Bitcoin ha rebotado en un punto de precio dado en relación con el promedio de Stock to Flow para eventualmente alcanzar un nuevo máximo histórico.
En este caso sería llegar a los $70.000 y alcanzar a continuación una nueva frontera por encima de los 100.000. Algunos especialistas, como Plan B, usando el número mágico de Foro Coches, indican que el valor de Bitcoin podría llegar antes de 2024 a los $288.000. Así pues, nos esperan días de incertidumbre, mezcla de FOMO y FUD a partes iguales, entre los que ponen fechas exactas del rebote o los que dicen lo contrario, que habrá una fuerte contracción y seguidamente vendrá el rebote. O si le hacemos caso a los políticos y economistas del siglo pasado, que dicen que Bitcoin es una burbuja y que tiende a valer cero. O se refieren al mundo fiat. A veces me hacen dudar seriamente. Gracias por suscribirte al podcast en el canal de iVoox. Con esta pequeña acción conseguimos más visibilidad en el mundo del podcast en Internet. Y en cuanto a eventos, pues aquí estoy preparando mi maleta para el viaje a Dubái, reservada mi cita para el test PCR, mi gel hidroalcohólico, mascarillas de repuesto, protector solar, muy importante en Dubái, y el bañador por si acaso, para este viaje a uno de los eventos de inversión y profesional más importantes sobre DeFi y NFT del mundo actualmente. Allí Wonkly va a presentar muchas cosas, su roadmap, sus productos y a cerrar futuras alianzas que nos ayuden a dar una serie de pasos más fuertes y estables y que serán el trampolín para comenzar a crecer sin parar. Crecer, crecer y crecer. Y sobre todo, productos reales y funcionando. Así que preparaos que Wonkly comienza a calentar motores. Y sobre todo, mucha tranquilidad, que todo está saliendo muy bien. No necesitamos FOMO, ni alterar los biorritmos de los usuarios de Wonkly. Tranquilidad, que todo va siguiendo su curso. Así que, hasta la semana que viene, que tendréis el especial musical del recopilatorio de las canciones con los que hemos ido cerrando estos podcasts durante los últimos 6 meses y que, por cierto, va a ser mi banda sonora propia durante el viaje. Chao. You nearly gave me a heart attack when you said you're doing well. Is it obvious you're all I had? And the last just been like hell. Guess I'm lonely thinking that you ain't moved on. And I'm sorry if I'm coming off too strong. Never thought I'd see the shape of pain. Standing in the front porch light. Is it obvious I'm not okay? Never meant to start a fight. Guess I'm just a moment living in your past. But I never thought you'd forgive me so fast. 'Cause I'm staring at all these photographs. I guess the good things ain't meant to last. I gave you forever, you gave them all. I've never fallen for anyone. And now I'm looking at the ceiling, wondering just what you're feeling now. If that's what love's about, then I'm so good without. I'm so good without. I'm
Gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides visitar territorioblockchain.com, la web oficial de este podcast, que de manera independiente está online desde 2017, publicándose ininterrumpidamente en plataformas iVoox. No olvides suscribirte y darle a me gusta. Nos oímos la semana que viene.